En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo lanzado el demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa él los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, que veía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerá casa sobre casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decís que lanzo los demonios en virtud de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, vuestros hijos, ¿por virtud de quién los lanzan? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si, asaltándole a otro más fuerte que él, le venciere, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo, se dice: volveré a mi casa de donde salí. Y tornando a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella, moran allí. Y así el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Así hablaba cuando una mujer del medio del pueblo levantó la voz y clamó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo, a Dios, por nosotros en oración y hostia de olor suavísimo. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truhanerías ni bufonadas, lo cual les dice, sino antes bien, acciones de gracias. Porque habéis de saber y entender que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será el heredero del reino de Dios, y de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Durante la semana me puse a preparar el sermón y estos libros, que son las meditaciones del Padre Luis de la Puente, tienen una especie de índice al final donde está preparado para cada sermón, para cada domingo del año, tiene una cita, alguna meditación. Yo trato de seguirlas porque son muy espirituales, muy buenas, ayudan mucho a la formación. Cuando me fui a la curación del sordo mudo, acá en el Evangelio dice solamente mudo, pero normalmente siempre los mudos es porque han sido sordos, poseídos por el demonio, este exorcismo que hace nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el Padre Luis de la Puente, este jesuita, un pedacito solamente les voy a leer. Trajeron a Jesús ciertos hombres
un sordo mudo, suplicándole que pusiese las manos sobre él. Aquí se ha de ponderar en persona de este hombre miserable la sordera y la mudez espiritual y las causas de ella y el remedio que tiene. La sordez espiritual es la falta de fe y de obediencia. Cuando el hombre no quiere oír, ni quiere entender las verdades de la fe, ni las palabras de Dios, ni los preceptos de la ley, ni las divinas inspiraciones, haciéndose sordo para todo esto. La mudez espiritual es la falta de oración y de confesión. Cuando el hombre no sabe ni quiere abrir su boca para llamar a Dios y pedirle misericordia, o alabarle y darle gracias por los beneficios que le ha hecho, o confesar sus pecados para alcanzar perdón de ellos. Sigue el padre Luis de la Puente, pero me pareció muy interesante leerles esto, porque es una ceremonia que incluso se aplica, se pone en el bautismo, en el ritual del bautismo. El sacerdote, antes de bautizar, con un poco de saliva, así dice las rúbricas, sobre los oídos y la nariz del niño que se va a bautizar, para curarlo de su sordera y de su mudez espiritual. Esta sordera es precisamente no hacer caso a las insinuaciones de Dios. ¿Cuántas veces Dios insiste y vuelve a insistir y vuelve a golpear la puerta de nuestra alma porque realmente quiere entrar y nosotros no le hacemos caso? Muchas veces no saliendo del pecado en el cual estamos, o muchas veces si ya hemos salido del pecado y llevamos y tratamos de llevar una vida espiritual lo más sana posible, en el crecimiento de la vida espiritual. Porque Dios no quiere que nos quedemos en el primer escaloncito de esta vida, sino que vayamos subiendo constantemente. Hay una regla en la espiritualidad que nos dice que una vez que un alma ha logrado salir, vencer el pecado mortal especialmente, tiene que ir creciendo constantemente, y el no crecer significa, en estos casos, retroceder, porque no existe el estancamiento en la vida espiritual. Entonces, primero tenemos que convertirnos, tenemos que salir de ese estado en el cual, si llegamos a estar, de una comodidad en el estado de pecado mortal, con todos los peligros que eso infiere. Porque si estoy en pecado mortal y yo no soy dueño de mi vida y la vida depende de Dios, en cualquier momento me puedo morir. Y si me muero en ese estado, simplemente me voy al infierno y se ha perdido absolutamente todo. Porque lo único importante es salvar nuestra alma. Todo lo demás es secundario, accidental, y depende de aquella otra primera gran verdad: salvar el alma. Otra cosa del Evangelio hermosa de hoy dice: cuando un alma ha logrado hacer esa confesión que tiene que hacer, cuando ha cometido un pecado mortal, el demonio es echado del alma, dice, el demonio anda por lugares áridos y viendo no dónde descansar y no encuentra, quiere volver a esa alma que ha echado al demonio de ella. Dice, como no puede entrar porque la encuentra adornada y limpia, como sea en gracia de Dios, va y busca otros 7 espíritus peores que él, demonios, que muchos santos al aplicar esto llaman a los 7 pecados capitales, y golpean y vuelven a entrar porque el alma les abre y su estado pasa a ser peor que el primero. Aquí uno inmediatamente piensa en aquellas personas que con mucha libertad, mala libertad, se confiesan, casi podríamos decir, cada 15 días, una vez por mes, pero vuelven a su pecado como si nada hubiera pasado en esa confesión. En la confesión, nosotros sacamos el pecado mortal del alma. Todos los méritos que habíamos conseguido los habíamos perdido.
por los méritos de Jesucristo, cuando Él fue azotado, coronado de espinas y clavado en la cruz, por esos méritos nosotros pudimos salir de ese estado. Si no, no había nadie jamás que pudiera pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, nosotros salimos de ese estado. Y nosotros despreciando totalmente, no teniendo en cuenta el valor de lo que significa eso, volvemos a nuestro pecado, volvemos a nuestro vómito, como si nada hubiera pasado. El otro día lo hice a propósito. Una de las cosas que más me impresionan de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya lo he dicho más de una ocasión, es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Y puse un trocito de la película de la pasión, pero justo cuando abro estaba en la legación de San Pedro, cuando San Pedro, unas pequeñas horas, poquitas horas atrás, le había dicho a nuestro Señor que él estaba dispuesto de seguirlo a la cárcel e incluso a la muerte si hacía falta. Y está esa mirada de nuestro Señor, él le dice, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y después está la misma negación de San Pedro. Y nuestro Señor golpeado, bofeteado, esculpido, caído en el suelo, cuando él lo niega por la 3ª vez, lo mira. Y está esa mirada de nuestro Señor a San Pedro, como diciendo, otra vez me volviste a ofender. Y cuando él estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo, para redimirlo a él y a mí y a cada uno de ustedes. Realmente es necesario que nosotros, por lo menos los poquitos que hay en el mundo hoy, que tienen la oportunidad de conocer la verdad, que nos demos cuenta de lo que realmente eso significa. Todo un Dios que por amor nuestro se dejó atar a una columna y presentar sus espaldas a los golpes, a los desgarros que significaba cada uno de esos golpes. Y a veces nosotros no siquiera aguantamos un chorro de agua fría sobre la espalda. Y eso lo hizo Él simplemente porque quería salvarnos. Y nosotros echamos al demonio del pecado, lo echamos, sí, y nuestra casa queda adornada y limpia, como dice el Evangelio, pero después viene el demonio con otros 7 más, inmediatamente abrimos porque no estamos dispuestos a pelear ese poquito que tenemos que poner de nuestra parte para mantenernos en gracia de Dios y dejar entonces que la gracia actúe en nosotros y se produzca aquello de nuestra santificación. ¿Qué reclamo va a ser tan grande de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos a nosotros o a muchos más en el mundo, pero hoy mucha gente actúa por ignorancia? Pero nosotros, ¿cómo se puede explicar que no implique un desprecio del amor de Dios? Yo no lo hago por desprecio, Padre, soy débil, sí, es verdad. Lo hacemos por frágiles, por débiles, pero eso no implica que deje de haber ese desprecio que en definitiva hay al amor de nuestro Señor Jesucristo. Me impresionaron mucho las palabras estas de este padre Luis de la Palma, de la Fuente, que constantemente me dice esa sordera espiritual, la fe entra por el oído, que después inmediatamente tiene que haber la alabanza, la confesión a través de la boca, y nuestro Señor Jesucristo curó a ese sordomudo. Nosotros fuimos curados cuando fuimos bautizados y el sacerdote dijo las palabras éfeta, abríos, para que se abran de una vez por todas. Sí, yo no digo que no hayamos caído alguna que otra vez, pero hay personas que toman la cuestión del pecado como si fuera algo lo más normal, cometer un pecado mortal, ofender a Dios gravemente. No se tiene la consideración del daño terrible que produce en el alma. Se llama pecado mortal porque precisamente mata el alma. Y el alma no puede morir, entonces ¿cómo la mata? Metiéndola en el infierno por toda la eternidad. Se acabó todo, se acabó todo, se acabó todo, ya no hay posibilidad
Sí, otros vendrán, serán creadas otras almas y tendrán la oportunidad de salvarse, pero la mía ya se perdió y se perdió para siempre y no hay otra vuelta. Dice el Evangelio que una mujer, al final, viendo las maravillas que predicaba nuestro Señor, dijo: bienaventurados los pechos que te levantaron y los brazos que te alzaron, y con los cuidados que ha tenido esa mujer durante toda la infancia. Y en la Santísima Virgen, nuestro Señor dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican, porque precisamente nuestro Señor había dicho: quien me ama cumple los mandamientos. El amor se reduce simplemente no a los cuidados que haya podido tener la Virgen, que habrían sido delicadísimos en todo lo que fue cuando nuestro Señor era un bebé o un niño o un adolescente, sino en el amor que puso ella. Y ese amor se traduce en actos, y esos actos es el cumplimiento de los mandamientos, en sus partes negativas y en sus partes positivas. Lo que no puedo hacer y lo que debo hacer. Pidámosle a esa mujer, la Santísima Virgen María, que nos dé la fuerza suficiente, y que nos enseñe a aplicar bien, fíjense esta enseñanza de nuestro Señor: que no está conmigo, está contra mí, y que no junta conmigo desparrama. No, simplemente ni junto ni dejo de juntar, ni desparramo ni dejo de desparramar, no, sino junto con nuestro Señor, estoy desparramando. Y si no estoy con nuestro Señor, estoy en contra de Él. Que ella, nuestra buena Madre del Cielo, nos dé esa fuerza que debemos tener en el día a día, para no solamente confesar nuestros pecados y ponernos en gracia de Dios, sino para aplicar realmente ese propósito de enmienda que es necesario para la validez de la confesión. Si no tengo propósito de enmienda, es inválida y es sacrílega si lo hago a propósito. Para que entonces realmente la gracia de Dios perdure en nosotros. Ave María Purísima. El Padre